Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estoy muy contenta. La verdad es que no solamente por estar acá en la Feria Internacional del Libro del Biobío 2023 en su segunda versión, sino porque me acompaña una profesional del libro muy importante y que para nuestra feria desde acá, desde Concepción, es tremendamente relevante que vengan a conocer desde México, nada menos, pero no, ella no representa solo México. Ustedes se van a dar cuenta en la conversación que el trabajo que desarrolla América Gutiérrez va mucho más allá y en realidad es a toda la lengua castellana. Así que lo que aquí ella vea, a quienes entreviste, todo lo que pasa acá va a salir y se va a saber en otros ambientes. Va a llegar a lectores y sobre todo editores de nuestra lengua castellana. Así que la verdad es un honor. Yo les voy a presentar así brevemente. Fíjense que ella tiene una carrera, como la gente inquieta, inteligente. Es guionista, estudió para ser guionista del mundo audiovisual, películas, qué sé yo. Editora, periodista, productora. Su extensa trayectoria impresiona para una mujer que debió hacerse un lugar en dos industrias complejas, como son primero la audiovisual, y de allí pareciera que del fuego fue a las brasas. La industria editorial, nada menos que en México. Su currículum contempla proyectos realizados junto a Discovery Channel en Los Ángeles, History Channel, National Geographic, también el Instituto Mexicano de la Radio, el Grupo Expansión, en Penguin Random House, también fue editora en Sin Embargo, que es también un medio de comunicación muy importante en México, MBS Radio y también en Televisa. Pero no solo eso, además colabora en programas itinerantes, por si fuera poco, como se le quedara un tiempito, fomentó la lectura, es coordinadora de contenidos editoriales también, lo fue, digamos, en la librería del Sótano, estuvo trabajando, y es la primera flamante editora para América Latina de Publishers Weekly en español, y también es madre de una niñita de 9 años, así que eso es América Gutiérrez. Así que le vamos a dar un gran aplauso. Ya no sé qué decir. No, tienes que decir mucho, así que dale. Bueno, estoy muy emocionada de haber sobrevolado estas tierras tan hermosas. Me impresionó mucho desde que aterricé conocer esta parte de Chile. O sea, para mí era territorio ignoto y ahora me siento ahora sí que en lugar de que descubran América, América descubrió Concepción. Y estoy muy agradecida con la feria, con el ambiente universitario que se siente. También les decía que lo primero que quería hacer era tomar agua para ver si se me pegaba algo de los poetas chilenos, ¿no? O sea, debe ser el agua, debe ser todo lo que tienen y lo que los rodea al tener esas maravillosas letras que han salido al mundo. Y que ahorita, la verdad, ser una especie, digamos, de embajadora de las letras iberoamericanas ha sido para mí desde hace casi 3 años y con 35 números, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene ese nombre esta charla? ¿Por qué un sillón rojo? Resulta que esta marquesina, que para muchos todavía pasa desapercibida, tiene 150 años en Estados Unidos y se ha constituido como la referencia de la industria editorial más importante en habla inglesa. Nosotros no teníamos esa salida hasta hace 2 años y medio, que un español igual de loco que esta mexicana decidió que podía arriesgarse y que podíamos tener toda una sección de reseñas, no con los libros que tienen las transnacionales, sino con los libros que tienen las editoriales independientes en cada parte que se escriba en español. Sonaba un poco quijotesco, lo sigue siendo, pero gracias a toda esta red comunitaria que se ha hecho en Argentina, que se hizo en Colombia, que ahora se hace en Chile, que me emociona muchísimo, tenemos el acceso a eso que de repente decimos, bueno, solo aplica como para nuestras selvas y nuestros bosques, ¿no? La bibliodiversidad es importante no solamente porque tienes libros grandes, chiquitos, porque no sé si se han dado cuenta que de repente vamos a una librería y parece que ya todos son del mismo tamaño, las portadas son casi de los mismos pantones. Parecería que agarras algo con los ojos cerrados en alguna de… Allá en México le dicen parcelas, ¿no? La parcela de desarrollo personal, la parcela de historia, la parcela de novela negra. Pero la idea no es homogenizarse, ¿no? Al contrario, que cada vez que lleguemos nos arriesguemos a… Bueno, no conozco, jamás he leído algo, no sé… ahorita me viene a la mente…
Claro, todos han leído algo de Alejandro Zambra, es que estoy como con las lecturas, pero cuando Alejandro Zambra no lo conocía a nadie, estoy segura de que decían, bueno, híjole, está joven, nació en los 70s. ¿Por qué lo voy a preferir a alguien que ya tiene 3 o 4 premios, que publica en Alfaguara o en alguno de estos sellos editoriales que son muy importantes, que tienen a los grandes autores latinoamericanos, pero que de repente no voltean a ver a esa cantera que es importantísima, ¿no? ¿De dónde va a salir nuestro siguiente premio nacional de literatura, ¿no? Porque sí, tenemos que rendirle homenaje a todos nuestros ancestros, nuestras ancestras, pero la juventud siempre tiene esa visión, eso que los niños ahora, ¿no? De repente yo me agacho a la altura de mi hija y digo, no había visto el caracolito, qué importante es ver el caracolito literario, que si estás arriba no terminas de ver el rastro que va dejando, no solamente como para que la hormiguita siga hacia donde hay comida, hacia donde hay agua. Creo que trabajar en comunidad nos ha faltado en toda Latinoamérica y es curioso que nuestros conquistadores sean los que hayan decidido comprar esta marquesina, ¿no? Porque no es lo mismo que de repente unos mexicanos, unos chilenos, unos argentinos que parece chiste se hayan juntado a hacer una revista que no es literaria. Porque cuando me preguntan el espíritu de la revista, trato de transmitirles que el libro es un producto cultural. Al final de cuentas, todos los que estamos aquí tenemos que comer de él. Si el diseñador que hace la portada no cobra, pues sus hijos no comen. Si el que nos vende el papel tampoco cobra, pues es que es toda una cadena que sí tenemos que mantener de alguna manera sana y eso es pagar los sueldos justos para cada uno de los trabajadores de la cadena del libro. Y de repente todo el mundo se ofende cuando es que yo sí quiero vender mis libros, hay un autor, yo sí quiero vender mis libros, yo sí quiero recibir mis regalías, pues ¿por qué no lo vas a vender, no? O sea, no le quita la dignidad al libro el que sea un producto cultural porque tienes que vivir de él. Y si tiene calidad, pues es un producto cultural. Es como cuando tú comes en algún restaurante muy importante con el mejor chef, por supuesto que pagas en lo que sea un buen platillo. Entonces lo mismo es con un libro. ¿Qué te parece, Lidia? Me parece muy bien y lo que mejor me parece es que ustedes se dan cuenta de que acá yo voy a estar tan relajada porque América es como para decirle un par de palabras y ella se va, se desliza, es tan amplia, vasta como nuestro continente. Cuando ella habla de esta revista Publishers Weekly, esta marquesina que fue adquirida por españoles para poder hablar de la industria, y así, como dices tú, de industria. Nosotros en Chile, la verdad es que aspiramos a llegar a ser una industria editorial, aún tenemos un camino que recorrer en ese sentido, pero la verdad es que es un camino, como tú lo estás diciendo, que no lo podemos recorrer solos. Tampoco eso significa que tenemos que inventar la pólvora a cada metro, sino que ya hay maneras, hay formas, y esas, son las que tenemos que ir trabajando en conjunto. Esta revista... la que tengo en mi mano acá fue la especial de Frankfurt, y este sofá rojo que está acá, yo tuve el privilegio de ser entrevistada aquí por América, y estuvo este sofá en la Feria del Libro de Guadalajara, y por allí pasaron importantísimos autores, y yo también tuve la suerte de conversar con América a propósito de mi trabajo como agente literaria, que acá es bastante desconocido este rol. Y justamente esta revista, que como tú bien dices, no es una revista, lo que nosotros conocemos, una revista literaria, no es que esté entrevistando todo el rato a autores o cuál es el libro más vendido, sino que acá lo que se trata es hablar de todo el ecosistema del libro y la lectura. Veamos ¿cuáles fueron cuando este proyecto que nace hace solo 3 años, que se decide hacer una versión para el castellano, digamos, para toda Iberoamérica? ¿Cuáles son esas diferencias y similitudes con la Publishers Weekly centenaria de más de 150 años tiene ya, ¿no? Sí, la otra. Imagínense, bueno, esta tiene 3, pero va para arriba. Pero ¿cuáles son esas diferencias? ¿Qué es lo que ustedes dijeron? ¿Y por qué está teniendo tanto éxito? Porque hay que decirlo, ¿no? Es decir, acá hay un trabajo que vale la pena señalar, que ha sido muy consistente, lo han hecho bien en España, pero el trabajo que estás haciendo tú de pesquisar en América, qué está pasando en toda América Latina, y con un ojo diferente, con una mirada, es decir, que
que una editora de una revista así hable de bibliodiversidad es de una importancia tan grande, porque el problema que tenemos nosotros es que estamos tan colonizados informativamente que por defecto, entonces ¿cuál es tu autor favorito? ¡Pum! Y el que se te viene a la cabeza inmediatamente es el más vendido. ¿Por qué? Porque lo ves. Sin embargo, en realidad la que tienes en tu velador es otra. Eso es así, pero ya, la digresión máxima. Ustedes saben que, por ejemplo, que no pasa en Chile, cuando se hacen en Colombia, que es un país radial, digamos, uno de los países más radialistas, tanto como España, ¿no? Cuando a la gente le preguntan, ¿qué radio escucha usted? Esas encuestas se hacen primero que nada ahí, como decimos, como a boca de urna o así, pero se le hace a la gente que va en los autos, que es donde más se escuchaba la radio, por lo menos se escucha todavía. Y la persona lo que dice no es siempre la radio que está escuchando, entonces lo que tienen que hacer ellos es meter la cabeza y efectivamente ver el dial. Yo siento que lo que tú haces, América, y lo que ustedes están haciendo en Publishers Weekly en español es eso, es meter la cabeza y decir, no quiero escuchar lo que me vas a decir así automáticamente, yo voy a ver verdaderamente lo que está pasando allí. Los hábitos de lectura son complicados porque cuando un lector, digamos, normal, porque los demás son como especializados los que se acercan a la revista porque está hecha para la cadena del libro, o sea, queremos que el agente, el bibliotecario, el librero, el editor, los autores, incluso los imprenteros conozcan qué es lo que se está haciendo porque saben qué tipo de papel, qué tipo de cosas pueden ofrecerle a toda esta industria, si no existente, en ciernes. Entonces, alguien que se acerca, que es un lector que no tiene nada que ver con el mundo del libro, lo primero que ve es lo distintivo y lo que ha hecho que 150 años se mantenga la revista en Estados Unidos, que son las famosas reseñas de Publishers Weekly en español. Las famosas reseñas de Publishers Weekly en español no pasan de las 300 palabras, no emiten ningún juicio de valor. Lo importante es determinar cuál es la importancia del libro en el contexto en el que fue encontrado. No contar la historia tampoco en caso de que sea narrativa, ni desarrollar demasiado o sesgar algún tema si es un ensayo, ni tampoco tomar algún tipo de partido si es una novela gráfica y tiene algún, digamos, una técnica en específica que resulte interesante o rara, sino más bien de lo que se quiere hablar es del valor para que algún bibliotecario diga, este libro tiene esto diferente, que encaja perfectamente en el catálogo, que encaja en mi librería, o incluso los editores que dicen, híjole, es que a mí me gustaría asociarme con ellos porque tienen la línea para asociarme en el siguiente stand y presentar sus libros con mis libros y armar ese gran libro que yo no he encontrado para leer en ese catálogo. Entonces, cada una de estas reseñas tiene a un especialista detrás. Hay gente que lee específicamente poesía y que reseña los libros de poesía. Y lo mismo pasa con narrativa, con ensayo. Ahorita estamos ampliando muchísimo todo lo que tiene que ver con el área infantil y juvenil, porque contrario a lo que se decía de que las industrias se mueven porque estos libros son más comerciales, cada vez se vuelven más complejos. El público infantil es muy exigente, no lo puedes engañar. Cada vez exigen no solamente que sea una ilustración llamativa o los colores, o la tapa dura clásica para que los niños puedan aguantar 3 o 4 años con el libro hasta destrozarlo, sino también los contenidos, ¿no? Al niño no se le habla como si no entendiera ciertos temas. Y ese tipo de tratamientos luego son escasos porque parecería que sí estamos como madurando con la diversidad en diferentes aspectos, no solamente la sexual, la emocional o ahorita la social y la política. Parecería que ahí nos autocensuramos en los libros infantiles porque de repente estás buscando como todas estas temáticas y parece que las mismas editoriales, por más independientes que sean, no se atreven a tocarlos porque buscamos temas y no aparecen. Entonces quizá ahorita que me dé toda la ronda y que encuentre cada una de las propuestas que están ansiando tener luz, porque ¿de qué me sirve que yo vuelva a, no sé, a reseñar un libro de digamos Plaza y Janés, que va a tener 150 notas en todos los periódicos de todos lados, y aquí un libro pueda tener una sola reseña que llegue a todos los bibliotecarios que se dediquen a comprar libros en español?
¿no? Porque lo que queremos es, si en Alaska hay una editorial que se está dedicando a publicar a la gente que habla en español y que lee en español, se le va a reseñar el libro. O sea, por eso tampoco recibimos, me dicen, es que América tenemos un libro que es de Haití, que es una traducción inédita. Bueno, hacemos una excepción porque es una traducción inédita en español, pero hemos estado buscando no hacer las reseñas de todas las cosas traducidas que hemos estado consumiendo, sino de tener a nuestros autores locales, y ahorita de repente las editoriales como que ya no mandan a los autores locales, que siguen publicando. No sé qué está sucediendo ahí, dónde se rompe este ecosistema en donde parecería que todos tenemos que estar en equilibrio y parece que uno se come al otro. Ahí es donde yo tengo como que ir sondeando. El año pasado fue un año muy intenso de ferias. Comenzamos con Buenos Aires, donde también estuvimos con muchas cooperativas, con gente no solamente de Buenos Aires, que queremos descentralizar como estas cosas, de Rosario, de Córdoba, cuentos santaferinos maravillosos. Entonces, de repente, teníamos una bibliodiversidad inusitada en una esquinita que representaba, digamos, más variedad que 50 stands de la feria con los mismos libros. Eso también es impresionante. Luego nos fuimos a la Feria de Lima, donde la movida, a pesar de toda la política, está rebelde, está contestataria y creo que se está volviendo peligrosa, pero ahí siguen con sus libros y con sus tiros de 200, 300 fanzines, plaquettes y libros en forma. Entonces, a pesar incluso de que a ellos les pegó un poco más la crisis del papel como en México. También luego nos fuimos a toda la ronda de las ferias de Oaxaca, a Monterrey y a la FIL Guadalajara, que resulta una feria impresionante por muchos aspectos, sobre todo por la ronda de negocios, que estoy segura que eso se puede ir implementando para que todos sepan que si tenemos al libro como producto cultural dentro de la industria sana y teniendo a todos comunicados, no solamente para el lector final, porque a mí me gusta de repente prescribir, ¿no? Hoy ya estaba diciéndole que desconfiaba del Infinito en un junco porque se había vuelto un bestseller, y me puse como loca peligrosa a tomar notas para ver dónde se había equivocado la autora, y pues que me tapa la boca, ¿no? 2 veces lo leí, 2 veces estaba buscando como algún truco. Y pues a veces no hay truco en los libros, que de repente los lee todo tipo de gente y hay que aceptarlos así. Pero la mayoría de los libros tienen un público en específico. Y de eso se trata Publishers Weekly en español, de que cada libro encuentre su lugar, y que es muy complicado y que es muy difícil rastrear ese lugar al que tiene que llegar el libro, no para ser comprado quizás, sino para ser consultado en una biblioteca, para de repente estar en algún programa de lectura, o simplemente para estar en una librería de barrio y que alguien se lo regale, no sé, en su cumpleaños a otra persona. Bueno, como que tenía que llamarse América, ¿no? La editora de una revista que tiene una vocación tan abierta, bibliodiversa, que nos permite realmente dialogar, que es lo que yo creo que lo que nos hace falta, y el rol que cumplen las ferias en ese sentido es central. La feria como espacio de intercambio cultural, de intercambio humano, sobre todo, yo diría, porque los libros sí los podemos tener, pero a las personas que están detrás de esos libros, y me refiero con ello, cuando ya hace industria, a los editores, al rol de poder conversar con esos editores, con esos mediadores, con esos bibliotecarios. En esta misma feria va a haber un congreso de bibliotecas públicas, y como dices tú, hay que ir creciendo hacia otros ámbitos. Yo aspiro que tengamos después jornadas con mediadores de lectura, porque sin mediadores esto no hay caso. La verdad es que lamentablemente la lectura no se contagia como el COVID, y entonces hay que hacer una mediación lectora importante en este país, sobre todo a propósito de una educación que tiene unos niveles preocupantes en todo sentido. Cuando hablamos de mirar la edición iberoamericana, la verdad es que tú tienes allí estás sentada sobre un sitial muy interesante, ¿verdad? Que puedes observar, estás como un poquito más arriba y mirando, y por cierto te zambulles, ¿no? Y vas abajo así como esas ferias más pequeñitas, a Oaxaca, te has venido aquí a esta FIL de Concepción. Entonces
A mí me gustaría que pudieses compartirnos ¿cuál es tu mirada de lo que está sucediendo? Ya decías un poquito a propósito que veías que en Perú, a pesar de los problemas gravísimos y de inestabilidad política que tienen, allí están dando la pelea. Argentina, con sus crisis económicas sempiternas, porque eso es parte ya como del ADN de nuestros queridos hermanos argentinos, y sin embargo, la verdad es que nosotros, los que tenemos la oportunidad de viajar, nos encontramos que ellos producen y se leen como locos, entre ellos, pero entre ellos. Por es eso industria nacional. Exactamente. Bueno, los mexicanos, yo creo que también pasa algo muy parecido, porque cuando uno va a la feria se encuentra, bueno, uno ve una feria multitudinaria y uno ve que viene un autor y ya, pero así son pero que como que fuesen, como que se desgranaran choclos y así, como todo, o sea, piñaran arriba de ellos. Y uno dice, pero este fervor, además que los mexicanos tienen esa cosa que aman, son tan, en ese sentido, extravertidos. A mí me encanta. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es lo que está pasando? Yo te di un paneo así, pero, por ejemplo, hay grandes ausentes. ¿Qué está pasando en América Central? No tengo idea. Ahí abrimos una beta muy interesante con editores en Costa Rica. Este año pudo asistir uno de los editores más importantes que tiene una editorial que se llama Uruk, que se llama Oscar Castillo. Y él nos habla incluso de lo difícil que fue que llegara una primera imprenta por aquellos lares y qué difícil es constituir tener una propuesta, imprimirla, ha cerrado 3 veces la editorial por quiebra. Entonces, él trata, ¿no? Podría ser como un acto heroico y no se rinde, pero dice que de repente no le ve fin y tiene ganas como de tirar la toalla. En Guatemala pasa lo mismo, pero ahí, por ejemplo, nos hemos hecho colaboradores de un editor que se llama Gerardo Guinea, que tiene una editorial que se llama Magnaterra y que de repente me dice, América, es que no tenemos servicio postal nacional. De repente el envío de un libro sale más caro que lo que es el precio del libro. Entonces, ese tipo de cuestiones específicas en Centroamérica le dan en la torre al libro, pero de manera, digamos, alternativa, ¿no? Que no son como lo que nos afecta ni a México, ni a Chile, ni a Argentina, que de repente podría ser que la canasta básica subió y que prefieres, en lugar de comprar un libro, pues comprarte el súper de la semana. Entonces, ese tipo de zona, digamos, más de guerra de guerrillas para hacer libros, tienen cuestiones como la distribución ya es un problema para nosotros, para ellos peor con el correo, con el tipo de papel que pueden adquirir también. De repente tienen libros en papel Biblia, cosa que a nosotros, aunque tengamos mucha crisis, no nos pasa. Podemos encontrar un papel digno para los libros. Otra cosa que también sucede en Cuba es lo mismo de la escasez del papel. Fuimos a la feria justo antes de que se cerrara todo por la pandemia de La Habana en 2020 y nos dimos cuenta de que hay muchos escritores, pero luego no se puede imprimir. Entonces son problemas que se van dando como en diferentes niveles geográficos y que si nosotros aprovechamos la posición que tenemos, porque al final de cuentas Latinoamérica es un imaginario, no todos vamos como pujando y rescatando nuestras raíces, que no hay nada que rescatar, lo que se trae, lo que se destruyó y lo que podamos recuperar es lo que va a ser valioso de aquí en adelante para las nuevas generaciones. Entonces creo que el trabajo más importante viene también en la otra parte de la revista, que es los reportajes centrales, ¿no? Los reportajes centrales, más allá de hablar de la literatura y de valores que siguen siendo importantes como el canon, como quién ganó el premio, como qué es lo que aparentemente está de moda, es importante saber qué está pasando en todos los circuitos que tienen que ver con la manufactura y la venta del libro. Y eso es lo que sucede en las ferias. Quienes se reúnen para ofrecer a qué públicos sus productos. Y de repente sí, yo quiero decirles a todos, no estamos quitándoles ni el valor artístico, ni el valor literario, ni el valor cultural, pero si quisieran que fuera algo así, pues soltarían los PDFs, que luego todo el mundo se está infartando por soltar los PDFs, y también ahí entramos en otro dilema moral, ético y de valor de tu propia creación, ¿no? Entonces ya sería otro dilema ético. Y también la tercera parte de las entrevistas tiene mucho que aportar, porque las entrevistas se hacen en las ferias. Las entrevistas no se hacen de cuando la persona encargada de cada editorial de la prensa te dice, ay, pues si quieres entrevistas con tal autor, puedes agendarte estos días.
Pues no, vas y estás viendo por qué hay 3 personas con un autor que acaba de sacar su primer libro y de repente ese primer libro en 2 años tenemos a la siguiente Mariana Enríquez, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de olfato es el que tiene que ir abriendo una revista como Publishers Weekly para la industria, porque de nada sirve entrevistar al consagrado si no sabemos quiénes son los que están creciendo y los que al final de cuentas van a ser este círculo virtuoso del libro. No necesitamos, o sea, qué maravilla que todos sigamos venerando a Juan Rulfo en México, y es maravilloso y siempre lo voy a reivindicar en cualquier parte del planeta al que vaya, pero a mí me gustaría volver a leer a alguien con esa potencia que tenga 20 años menos que yo. Entonces creo que eso es muy valioso, tenemos que refrescar todo, nos vamos a morir, al final de cuentas sí necesitamos que esto sea cíclico y que fluya como el agua, ¿no? El agua estancada se pudre y lo que quiere hacer Publishers Weekly en toda Latinoamérica es que fluya la información, que fluyan los autores, que fluyan los editores, que fluya el trabajo de distribución y que se entienda que tener un agente literario, que eso es muy importante, no tiene que ver con, ay, cuánta mochada le voy a dar al que me está ayudando. No, es que tiene que ver con, otra vez, santo que no es visto no es adorado. También santo que es sobreexpuesto, pues no es valorado. Entonces, habría como que ver el equilibrio en cómo necesitamos que esto se vuelva una especie de engranaje que funcione perfectamente para todos y sobre todo en nuestra lengua. Nuestra lengua es valiosísima, o sea, sí hay cosas maravillosas de las cuales se han hecho traducciones, pero todo el mundo se fija en quién hizo la traducción. Ah, no, sí, lo hizo Cortázar. Ah, ya. Entonces, creo que es muy importante el uso y el valor de cada cosa que es publicada en español, que sí se nos olvida, ¿no? O sea, está bien bonito el Nobel y Don Mircea Cartares y todo claro. Eso, pero nosotros aquí estamos y no nos leemos. Bueno, ahí tú estás diciendo lo más terrible, es que no nos leemos. Cuando yo digo, claro, ¿qué está pasando? Así te pregunto aquí con vergüenza, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? Y la verdad es que nunca antes se ha leído tanto en la historia de la humanidad, nunca antes hemos estado tan conectados, pero también yo creo que nunca antes en América Latina sabíamos tan poco de los otros como hoy día. Esto es pavoroso. Y claramente se da, los espacios feriales son una instancia en la que todavía los autores vienen y se regalan los libros, que es lo que en esta universidad, bueno, las escuelas de verano que hizo Gonzalo Rojas en los 60, acá vinieron figuras pero importantísimas de la literatura estadounidense y que en ese minuto eran unos perfectos desconocidos. Después, bueno, se convirtieron en lumbreras. Por acá pasó toda lo más granado, y no solo granado, pasaron todos. Eso es lo lindo, que también los granados se juntaron con los otros, con los porotos, ¿qué importa? Todos juntos, eso es lo lindo. Es que es nuestro plato chileno que ya vas a probar, que se llaman porotos granados. Ay, qué rico. Sí, es que no sabéis. Uno viene a comer. Eso, se acaba de la pobrecita pisar Chile hace un par de horas, entonces todavía no se asoman los porotos granados, ya le tocará. Y ese desconocimiento, ahí está el rol de una revista como esta. Hacer revistas impresas hoy día, vaya que es toda una apuesta muy grande. La verdad es que así como esta, yo estoy muy impactada también con otra revista maravillosa que es Filosofía y Co, que hace la editorial Herder, que también se decidió lanzar una revista y diciendo, claro, son 3 veces al año, así mirando cómo le va. Le ha ido increíble. Pasan esas cosas, ¿no? Que cuando uno dice, pero si es que ya la gente no lee en revistas, que sí, parece que sí, porque están comprando. ¿Cómo se puede leer Publishers Weekly para quienes quieran suscribirse o que les llegue? ¿Cómo se puede hacer? Mira, ahorita estamos trabajando en ya subir todos los contenidos digitales porque pues, realmente nos alcanzó la tecnología y por más que queramos llegar a todos lados, justo en algunos lados no hay correo postal, sí llegamos en una versión específica por suscripción, pero ya vamos a ir abriendo todos los reportajes, todas las entrevistas y sobre todo todas las reseñas, que es lo que más me pelea a todo mundo, porque si les hago cálculos, ahorita estamos por llegar a 700
700 libros reseñados, ya leímos 700 libros en 3 años y parece poco, pero es mucho. Y ahí hemos descubierto figuras tan importantes ahorita de la literatura contemporánea. Esto sí lo quiero decir un poco a título personal porque me sorprendió mucho la narrativa de esta autora peruana que se llama Claudia Ulloa Donoso. Si pueden leerla, su libro se llama Yo maté a un perro en Rumanía y se me hace, no sé, en 5 años una de las cosas más impresionantes que he leído acerca de la incomunicación, de los animales, de la muerte. Es una cuestión muy latinoamericana, muy universal, que me sorprendió muchísimo. Si pueden, no sé en qué editoriales está por acá, pero en México fue publicada por Almadía. Y yo la estuve persiguiendo en Lima, terminé encontrándola en Oaxaca para poder hablar con ella, para decirles que sí funciona esto de las ferias, ¿no? De que de repente así, sentada en una esquinita escuchando una charla, estaba esa autora de la que pues, yo no paraba de llorar después de leer el libro y dije, es que me conmoviste, ¿no? Cuando alguien te mueve las fibras para bien, para mal, algo hizo bien en el libro. Entonces creo que es súper valioso que podamos tener el acceso a la revista impresa, al libro impreso, pero nos estamos valiendo de la tecnología para llegar a todos los rincones de Latinoamérica y de manera más democrática también. Entonces, porque 5 euros tampoco cualquiera los tiene, ¿verdad? Sí, y claro. ya al cambio... Ya, 5 euros, claro, que acá suben y suben, porque es cada vez más. En este paneo por América Latina, me gustaría que te quedaste un poquito ahí en América Central. Me gustaría saber cómo baja eso. Colombia en este minuto está perfilándose como uno de los más importantes centros editores. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo, va creciendo. Tenía a Corea como invitado de honor este año, nada menos. Y es una feria, y también tiene una importante... la parte de negocios, digamos, las ruedas de negocio, los días profesionales, va muy fuerte. De hecho, me están preguntando ahora de Filbo Bogotá a quién puedo recomendar yo para que vayan a su fellowship program, que también es muy importante poder crear eso en las ferias. Estos programas se llaman como de amigos de la feria, que son los que permiten invitar a editores, a agentes o a personas claves del ecosistema del libro para que, bueno, vayan y tomando la temperatura. Tenemos a Colombia, bueno, Venezuela, que fue una maravilla, y hoy día la tenemos prácticamente en el suelo, desde el punto de vista editorial. ¿Qué pasa con Ecuador? Argentina, ¿cómo viste Filbo? Fil Buenos Aires. ¿Cómo estuvo esa feria? ¿Qué es lo que ves? Tú decías, ellos son nacional, se leen entre ellos. ¿Cómo A mí me parece... ¿Qué es lo que te pasó allí? Me gustaría saber también, de partida, así, después de esto, como esa mirada un poquito como panóptico, ¿qué podemos hacer, además de leernos? Sí, yo sé, pero ¿qué cosas así como editora tú dices, es que nosotros debiéramos hacer esto en América Latina para leernos y vernos más? Yo lo que pido en todas las ferias, porque no todas las ferias lo tienen, es esta ronda de negocios y estos encuentros de profesionales. Es muy importante el trabajo de la venta de derechos, no solamente nosotros que nos leamos en español, sino que ya se hagan las primeras traducciones a, no sé, idiomas tan extraños como, no sé, Corea. Entonces... de repente que tus autores, por ahí hay una editorial que se llama Charco Press, que está haciendo para todo Irlanda y el norte de Inglaterra traducciones de puros autores latinoamericanos. Hay muchos editores que están trabajando en que el idioma español es muy importante tenerlo distribuido en toda la diversidad de las editoriales de las industrias nacionales de cada país, pero también que vayan trascendiendo las fronteras y demostrar que nosotros también podemos ser leídos en otros idiomas. Y esta ronda de negocios no se tiene, por ejemplo, en Oaxaca, no se tiene en Monterrey, creo que están quieren hacer algo el próximo año. Realmente bien constituidas están en Buenos Aires, en Filbo, Guadalajara y en Filbo. Fuera de esas tres,
No, en Lima no hay ronda de profesionales, realmente es un programa literario y justo veníamos hablando de camino para acá, que el programa literario siempre es maravilloso para todo el público y siempre vamos a estar ávidos de escuchar a las autoras y autores, pero también es muy importante que este punto de encuentro se aproveche para que editores encuentren no solamente a sus autores, sino también con quienes podrían colaborar, hacer como estos laboratorios de ilustradores, la semana del cómico, de la novela gráfica que sí se hace en Guadalajara, tratar incluso de la cuestión de la profesionalización, eso sí lo tiene muy bien Colombia. El Instituto Caro y Cuervo tiene una maravillosa maestría, ya la profesionalización del trabajador editorial, desde el que maneja las imprentas de tipos hasta el que forma los libros, ¿no? De repente tú dices que es un oficio, pues es un oficio muy necesario, sí, y que no está profesionalizado. Entonces, creo que si cada feria universitaria o organizada por las cámaras o organizada también por entidades que tienen que ver, que sean cooperativas, tienen su 1 o 2 días de intercambio meramente profesional, esto empezaría a cambiar, ¿no? Absolutamente de acuerdo. La oportunidad de que alguno de ustedes pregunte, porque de eso se trata. La Berta tiene unas ganas de preguntar. Y me hace así. O de comentar, Berta, porque hay que decirlo, fue la Berta la que me presentó a la América. La Berta se hizo la América y me hizo la América a mí. Justamente a propósito de la Feria de Buenos Aires. Y, por ejemplo, en el eslabón de la Berta, que es la distribución. Ahí no hemos dicho nada. No hemos dicho nada. Los leemos, pero ¿qué es? Como que si los libros volaran en América Latina. Pero sin distribuidores, ya en Chile cuesta ser distribuidor. Ya en Chile. Imagínense lo que significa distribuir a países donde ni siquiera tienen una oficina así como no tienen correos de Costa Rica, no existe. Entonces, claramente es muy complejo. ¿De qué manera ves la distribución? Porque tú estás ahí observándolos a todos, mirando. Por ejemplo, en Centroamérica tengo otra muy buena amiga editora que tiene una editorial que se llama Ojo de Cuervo, que publica poesía. Entonces, imagínate, Centroamérica y poesía, estás condenada a que nadie te compre un libro. Exacto. Entonces, va con sus maletas así de... ¿Qué trae? Porque tiene que pasar las fronteras, ¿no? De toda Centroamérica. Libros. Pásele, ¿no? Entonces ni la revisan. Entonces me dice, pues yo así voy dejando 10, 15 libros en cada una de las librerías. Me voy a El Salvador, me voy a Nicaragua, me voy a Guatemala. Ella es una mujer que realmente admiro mucho. Ya trabajaremos y hablaremos un poco de su catálogo también en la revista, porque hacemos perfiles editoriales de cada una de estas mujeres y hombres que han decidido que, mujeres, hombres y lo que quieran ser, sí, que han decidido dedicarse al libro. Entonces, todas estas historias de repente son hasta fantásticas, son cómicas, pero lo que tienen en común es que siempre son súper sacrificadas, como lo que ha pasado con los distribuidores, ¿no? Porque de repente, incluso en la historia del libro, incluso en El infinito en un junco, se habla de los distribuidores como los intermediarios, los bucaneros y los piratas que se llevan la mercancía de un lado a otro, ¿no? No están como tan bien parados en la cadena del libro. Cuando te pones a ver detenidamente en nuestras economías latinoamericanas que alguien tiene que gastar en el traslado de una mercancía a otro lado para que pueda tener acceso a ella, te das cuenta que es un trabajo que también requiere de movilizar, de gastar gasolina, de todas esas pequeñas cositas que no tomas en cuenta, que tú dices, no, es que se lleva no sé cuánto porcentaje y entonces a mí ya me queda mucho menos del libro. Pero uno tiene que plantearse mejores esquemas para saber que te queden 300 libros acá o que se puedan ir 100 libros allá y que le ganes un poquito menos, pero todo esto también, regresamos a lo mismo, tiene que ver con la profesionalización. No es que quieran abusar de ti o sea, si nos juntamos 10 editoriales independientes ya no son 100 libros, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otra cantidad, de una cantidad que se puede movilizar con precios más bajos, pero eso es organizándonos. Entonces, mientras no hay organización, como que la posición del distribuidor puede ser un poco injusta o puede ser un poco ventajosa,
¿no? Porque también eso pasa en Argentina. Los porcentajes que piden para llevarse libros a México de repente son exorbitantes. Entonces, digamos que los distribuidores no pueden quedar bien ni con Dios y con el diablo. Entonces, ahorita están como en esa, en el trampolín de ver a qué altura se pueden aventar y cómo se pueden aventar, ¿no? Para no salpicar tanta agua y que sí sigan en la competencia. Pero llama tanto la atención, ¿no? Que los libros, es decir, la distribución, también esos distribuidores están sufriendo un efecto de esta globalización que hablamos, de que hoy día no, hoy día estamos en todas partes, pero finalmente estamos tremendamente localizados, atomizados. Y ¿hay algún tipo, ya que decías que han preparado estos dossiers o reportajes en profundidad respecto a algunos de los eslabones del ecosistema, han habido, así como que puedas compartirnos experiencias que sean así como ejemplares, iluminadoras, que uno dice, sí se puede, vamos que sí? Mira, justo en empezamos a poner el ojo en las bibliotecas públicas, porque bueno, es que el acceso a los libros, ¿dónde no compras los libros y puedes leer los que quieras? En las bibliotecas, ¿no? Entonces, regresemos a los básicos. ¿Cuántas bibliotecas hay en España? 5,000 bibliotecas públicas. ¿Cuántas hay en México? ¿Cuántas en Argentina? Entonces, ¿cuántas en Chile? Entonces, sí podemos ir. 400. Ya, 430. Bueno, pero como son delgaditos, entonces ahí se va No, están un poquito concentradas algunas, pero sí, pero yo creo que eso sí, en todas las comunas nosotros tenemos, se hizo un programa y que todavía sigue creciendo, esperamos que sea reforzado y vigorizado, pero en ese sentido, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, en Perú, ellos claramente están más atrás, entonces no es por sentirnos como gran cosa, pero ya, las bibliotecas públicas, no compras el libro y además lo puedes leer y no solamente una vez, las veces que quieras. Pero ahí, en el análisis de las bibliotecas públicas es también lo que te decía. ¿Qué se compra? ¿Con qué presupuesto? ¿Quiénes acercan los catálogos? ¿Por qué eso sí, por qué otros no? ¿No? ¿En qué géneros? O sea, ¿de qué épocas? Porque puedes llenar una biblioteca de clásicos y dices, bueno, ya está perfecto, pero no se necesita eso. Entonces, los criterios son muy importantes. Entonces, hay que desentrañar como ese hilo que sí es muy negro de saber qué tiene una biblioteca pública en cada país. Acá también existe la posibilidad de que la persona vaya a la biblioteca pública y escriba y deje dicho qué libro quiere leer y después lo compran. Y lo compran y llega la semana siguiente, llega bastante rápido porque hay una cosa así que funciona acá, que son los movimientos rápidos de envíos, una cantidad de motos que uno ve en Chile, que la verdad es que transportan de todo, hay que decirlo, pero también libros, y llegan muy rápido, fíjate. Pero claro, quienes van y se dan el trabajo de ir a pedir ese libro y anotar en el librito de que quieren, es poco común. O también pasa, ahorita está pasando un fenómeno, bueno, quiero hablar de dos fenómenos que son extraliterarios, que de repente durante la pandemia circularon muchos PDFs y en cuanto se abrieron las librerías, mucha gente fue a comprar sus libros en físico. Muchos de los, digamos, bestsellers como Come Tierra, que era un libro underground argentino que no mucha gente había leído, de repente llegó a 60,000 copias porque la gente lo leyó en PDF y salió corriendo a comprar. Mira. Entonces, de repente hay autores que no querían como esas cosas y pues fue un boca en boca en el que sí quieres, ahora como que quieres agarrarte de algo y el libro resulta en, no sé, casi en una fe que no necesita como ningún tipo de instituciones. Otro fenómeno que todavía no termino de entender y que me llama muchísimo la atención y que seguramente vamos a hacer un reportaje, los libros on demand. ¿Cómo cambia o sea, tú ves un libro, pero ahora ya lo puedes pedir, pero no va a ser ni con el mismo papel que había elegido el editor, quizá ni con el mismo tipo de letra, la portada va a variar, no va a ser cosido sino va a ser pegado. Digo, esto ya es como muy bibliófilo de, ay, quiero que tenga cierto grosor y no, o que ya traiga ahí su separador de tela, pero es importante saber qué tanto podemos llegar a pagar esta industria del libro como pizza, ¿no? De lo quiero hoy, lo quiero mañana, es inconseguible, no me importa que no tenga las características originales de un diseño editorial que tenía, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay
otra cosa de mercado que va expandiéndose, sobre todo en Estados Unidos, porque ellos sí dicen, yo quiero este libro, no existe, lo puedo imprimir y lo pido on demand. Y yo veo por el otro lado, digamos exactamente en el lado opuesto, un cuidado editorial, y acá hay varias editoriales muy pequeñitas. En Chile podemos ver cómo el continente libro se hace con un tipo de papel, con ese tipo de letra, con esa caja, con ese interlineado, y que hace que muchos lectores, sobre todo jóvenes, millennial también, disfruten en este sentido no solo la obra en sí, sino el objeto libro. Y allí entonces se producen esas dos cosas, que yo también creo que tiene que ver con los modos de consumo, porque claro, finalmente el libro es eso, es entretención, es la fantasía, es lo que tú quieres leer, de modo que a veces hay quien no le importa, pero mi sensación es que son más los que les importa. Ya nos queda casi nada, la verdad, ya estamos terminando, así que si no hay ninguna pregunta. Tenemos. Pero venga para acá, con micrófono para que quede registrada, para así, por favor. Gracias. Hola, mi nombre es Catalina, soy periodista de acá de la Universidad de Concepción. Estudié acá. Y soy estudiante también del Diplomado de Guión Cinematográfico de la Universidad de Chile. Y mi pregunta va en relación a comparar las industrias de la edición de libros entre los norteamericanos y los latinoamericanos. Porque nosotros siempre recibimos mucha cultura gringa, por así decirlo, y leemos muchos autores gringos. ¿Cómo podemos romper esa barrera y empezar también, así como comentaban sobre México, a valorar un poco más los autores latinoamericanos, las personas jóvenes sobre todo, que estamos muy acostumbradas por internet a estar más expuestos a la cultura norteamericana? Mira que acabas de tocar un gran tema, porque justamente estamos trabajando con 7 editoriales en Estados Unidos que publican no ediciones bilingües ni traducciones ni nada, sino libros en español, escritos en español para el público lector, ¿cómo le dicen? Lectoparlante del español. Entonces hay esfuerzos como Catacana Editores en Miami, otro que se llama La Pereza, de un nicaragüense y una cubana. Entonces estamos, si no colonizando al contrario y haciendo la migración cultural al contrario. Yo creo que primero las comunidades que ya son mayoría en Estados Unidos están consumiendo los libros en español, ya no en traducciones, que eso es muy muy importante, porque ya se tienen números de libros que se venden en tiros, la verdad ya 1,500 o 2,000 libros en español ya es muchísimo. Entonces creo que esto es un panorama iluminador que va a venir de rebote, ¿no? De repente tú vas a querer tener un libro de La Pereza editorial que dices, híjole, es que yo no conozco a Eduardo Lambarri, ¿no? Yo no conozco, este es un libro sobre Chavela Vargas, este es un libro sobre como toda esa cultura que parecería que de tan popular ya no le hacemos caso. Y se están escribiendo no solamente, digamos que ensayos, sino también una narrativa inusual. En la Universidad Autónoma de Nuevo León también tienen un departamento editorial muy interesante en el que, por ejemplo, se está estudiando toda la… digamos que se hizo como poesía en español-inglés, pero son las Sor Juanas de Tijuana, ¿no? Algo así, de todo lo que pasó en esa zona fronteriza. Y si nos vamos a cuestiones específicas, lo único que necesitamos es irnos conectándonos, y para la siguiente, la Universidad de Concepción invita al editor de la Universidad de Nuevo León, no, hombre, van a ver todas esas investigaciones que se están haciendo en la frontera norte de México, y vamos a ampliar esa valoración que tú de repente decías, yo no sabía que había este tipo de poesía, ¿no? Yo no sabía que se estaba escribiendo acerca de los cantantes que de alguna manera nos hacen llorar en las borracheras y que tiene que ver con cuestiones profesionales y de investigación y de biografía. Entonces, es eso, que podamos conocer. Yo siempre como les digo, si siempre vamos al mismo supermercado, pues no vamos a tener otros sabores, ¿no? Entonces, yo creo que aquí… no solo con la revista, sino
aquí en la feria. Las ferias a mí de repente me dicen, es que te la pasas bien padre viajando. Es un chorro de trabajo, muchachos, es un chorro de trabajo porque respondemos preguntas, porque entrevistamos autores, porque hacemos citas a cada rato para saber qué es lo que hay que leer, ¿no? Entonces, eso, no hay que perder la curiosidad y hay que arriesgarnos. O sea, siempre que vean a alguien que no conocen, pero les llama la atención el libro, inviertan. La mayoría de las veces no se van a arrepentir, se los juro. Muchas gracias, querida América Gutiérrez, recién aterrizada en este sur de Chile. Gracias por conversar con nosotros, por iluminarnos y vamos a tener más conversaciones. Tú vas a ser parte también del programa de la feria, así que les pido a ustedes que le den un cordial aplauso a América Gutiérrez.